Hola Pri, a mí también me toca de cerca esto, porque Lo también sé. viví una situación así. Yo me imagino que la gente que nos está viendo también ha pasado historias similares, y finalmente lo que te produce el acoso laboral es que te destruye tu autoestima también, te destruye la imagen que tienes de ti mismo y la manera en la que te enfrentas al mundo. Pasas a ser una persona Sí. distinta a la que eras antes. Y eso ¿Clarisa? es lo que le pasó también a Analdi, que nos acompaña hoy día. Ella, sí, dime Pri. Sí, yo quiero conocer el testimonio de ella, pero antes quiero preguntarte a ti, porque claramente las personas te ven siempre muy alegre, muy dispuesta, con ganas de trabajar, pero la verdad es que, como lo decíamos en principio, nadie está libre de pasar por una situación de estas características, y por eso te quiero preguntar a ti, especialmente Clarisa. Sobre todo cuando quizás no hay pruebas, es solo una sensación, cuando esa violencia a lo mejor es como, ¿cómo decirlo? En algún minuto nosotros lo conversábamos en la reunión de pauta, es pasivo-agresivo, con mensajes a lo mejor cuando te ignoran, y tú dices, a lo mejor es solo una sensación mía. Por eso es importante que tú también abras de alguna forma tu corazón para que la gente que nos está viendo sientan que no estamos solos, no es un tema puntual. La verdad es que esto ocurre, quizás en algún minuto lo vivieron, algunos saben superarlo mejor que otros, pero también necesitamos herramientas para salir adelante, y de eso es la experiencia fundamental. Por eso te pregunto a ti. Sí, es difícil, Pri, es súper difícil porque es lento. No es que de un día para otro tu jefe te empiece a tratar mal o te grite enfrente de los demás. No, es un proceso paulatino donde te van anulando tu autoestima, te hacen sentir que tienes que dar gracias de estar teniendo trabajo porque eres tan penca en lo que haces que gracias a que todavía no te echan, cuando al final yo creo que sería más sano. Si alguien no quiere trabajar contigo, que te eche el día uno y te evite toda la destrucción. Pero a mí llegó a pasar, por ejemplo, que no sé, yo miraba a mi jefe, porque al final yo empecé a transparentar esto con mis compañeros. Al principio te da terror, yo le tenía terror. Yo lo veía de lejos y le decía, mira, yo lo voy a mirar a los ojos y él ahora va a bajar la mirada porque no me quiere mirar. Y pasaba, y efectivamente yo lo miraba y pasaba así, caminando, mirando el suelo para no tener que saludarme, y así va pasando el tiempo y va pasando el tiempo. Y en mi caso fue bien terrible porque yo en algún momento quedé embarazada. Ya estaba viviendo acoso laboral cuando quedé embarazada. Y ahí me dicen ese mismo día, bueno, tú estás embarazada, así que sales del aire inmediatamente. Yo sí, pero oye, yo embarazada igual puedo trabajar, con mi hijo mayor, yo trabajé hasta el final del embarazo. Me dijeron, no, esto es por cuidarte a ti, no necesitas, no, tú te quedas aquí en la oficina, no te preocupes, no, ya, chuta, bueno. Contrataron a mi reemplazo al día siguiente, y como hicieron eso y como me sacaron del aire, le contaron a todo el mundo que yo estaba embarazada. Era algo que yo no quería compartir todavía porque no tenía 3 meses, y efectivamente era una guaguita que venía con problemas. Yo perdí esa guaguita finalmente, y cuando volví después de perderla me dicen al aire, me presentan, porque ahí me tuvieron que volver a poner al aire porque ya no estaba embarazada, entonces ya no tenían excusa para tenerme fuera, y me dicen... oye, qué bueno que volviste, estás más bonita y más embarazada que nunca. Y yo así, chuta, qué ganas de decir al aire, sabéis que no estoy bien, no estoy bonita, no estoy embarazada tampoco, perdí mi guagua, te podrían haber avisado. Le avisé a mi jefe para que te avisara, nadie te avisó. Pero bueno, volví a la oficina y todo el mundo me felicitaba, oye, Clarisa, ¿cómo está tu guaguita? Yo sí, pucha, lo perdí. Ah, chuta, No, disculpa, qué no sé horror. qué. Y así una y otra vez, oye, ¿cómo está tu guaguita? Y como el quinto compañero que me dice, oye, ¿cómo están? Yo ahí ya me pongo a llorar, no soporté más y le dije, soy solo yo, a mi guaguita la perdí. Y, ay, no me quiero poner a llorar por esto. Como que pensaba que lo tenía mucho más superado, pero igual es complicado hablarlo. Y nada, después de eso, como que llega una de las editoras y me dice, oye, ¿qué podemos hacer por ti? Y yo, sí, podrían contarle a la gente para no tener que contarlo yo cada vez. Ah, ya, sí. Y después llega esta persona, este gran jefe, que era como un dios allá adentro, que todo le tenía mucha reverencia, y me dice, bueno, tal vez deberíamos haber dicho. Me dice, pero es que como tú a mí no me dijiste, yo no sabía qué hacer. No sabía si tenía que decir. Y yo, pucha, es que no te avisé porque... Y le tenía tanto miedo que me di cuenta de que temblaba dándole explicaciones de por qué no le había dicho a él, por qué había llamado a otra persona para que él le contara, porque además que él ni siquiera me contestaba el teléfono.
Y ahí fue como que dije, oye, esta cuestión está mal porque yo no le puedo tener este terror, yo no puedo estar, en el momento que estoy viviendo yo, no tengo por qué estar dándole explicaciones ni pidiéndole disculpas de por qué le dije a otra persona y no le dije a él esta cuestión. Y ahí, bueno, finalmente salí afortunadamente y de ahí ha sido un proceso de ir sanando y de ir reconstruyéndote la autoestima y al final te das cuenta que no eres tan mala como te hicieron sentir, no eres tan penca como podís seguir sirviendo en esta pega, no como te hicieron sentir. Y te das cuenta que el problema a veces no eres tú, y son los demás. Y yo sé que en ese lugar mucha más gente sufrió malos tratos, pero cuesta decirlo porque todavía da miedo, miedo. Es un tema muy sensible, Clarisa. Yo quiero agradecer que hayas abierto tu corazón de manera tan genuina, porque ni siquiera habíamos preparado esta conversación para que la gente sepa. Yo tampoco conocía detalles y eso que te conozco hace tantos años. Y cómo no empatizar contigo en una situación que además uno deja pasar tanto tiempo. Sí, y claramente te cuestionaste mucho, dejaste pasar mucho tiempo y en algún minuto incluso yo me imagino que claramente ahí te afectó mucho en lo personal, a lo mejor lo compartiste con tu familia, pero yo también quiero abrir esta conversación y preguntarle a la Bárbara, porque claramente ella también vivió un tema de acoso laboral y nosotros debemos entender que de alguna forma nosotros tenemos que plantarnos frente a una situación y saber enfrentarla. Pero ¿cómo hacerlo cuando todos quienes están a nuestro alrededor también tienen miedo de perder la pega si es que te apoyan? Porque sí, efectivamente la están acosando. O sea, es algo que se lleva prácticamente solo. Prácticamente solo, tal como tú lo has dicho, Priscila. Clarisa, qué terrible lo que viviste. Varias cosas que quisiera mencionar. Lo primero, solidarizo contigo totalmente, o sea, me da pena y cuando recién la Pri me preguntó si yo lo había vivido, claro, me dio una puntada aquí en el pecho porque el cuerpo habla y el cuerpo reacciona de inmediato y eso todos tenemos que estar conscientes de eso. Y solidarizo totalmente. ¿Sabes tú que lo que le hicieron a la Clarisa es eso de aislarte totalmente, quitándote trabajo? Es súper frecuente que las jefaturas lo hagan. Es una forma de deshacerse de ti. Es que, chao, no te veo más, te quito el trabajo, no te doy más pega, digamos. No es que te despida, pero no te doy pega, entonces te empiezas a sentir inútil. Y ahí parte todo la disminución y el cuestionamiento de nuestra autoestima. Nos empezamos a sentir inseguras. ¿Seré yo? ¿Lo entendí mal? ¿Lo estaré haciendo mal? Y empieza una seguidilla, una cadena de pensamientos negativos acerca de sí mismo, que yo creo que la gente en la casa lo entiende perfectamente, que uno no sabe ni cuándo empezó, pero es una cadena enorme, larga, de puros cuestionamientos. Uno empieza a dudar de sí mismo, dudar de, lo hice mal, soy poca cosa, soy mal profesional. ¿Qué pasó? Yo me lo cuestioné 1000 veces, siendo que llevaba más de 15 años trabajando en el mismo lugar, súper exitosa, bien, y de repente era como, no quiero ir a las reuniones, no quiero, o sea, que no me citen, me llaman por teléfono y yo, ay, no quiero contestar el teléfono, a ese nivel. O sea, un dolor de guata, el cuerpo, como dije, habla de inmediato, dolor de cabeza, insomnio, pasándome películas más negativas, porque todos tengamos conciencia que las películas que nos pasamos mentalmente son peores que la realidad. Entonces aumenta todo el estado emocional y físico de dolor, de angustia, de impotencia, de desconsuelo, desconcierto, porque hay mucha ambigüedad. Y todos tenemos, como tú dijiste, distintos recursos para sobrellevar esta situación, pero es súper difícil. A mí me costó, de hecho todavía me duele. Sin duda tengo muchos recursos que probablemente la gente en la casa no todos lo tienen, pero una de las claves es apelar a estas mismas emociones revolucionadas, hacer distinción de lo que me hace bien, me hace mal, ojalá escribirlo todo escribirlo, cuando estoy viviéndolo, porque es tanto el cuestionamiento, tanta la duda, uno no se atreve a conversarlo. Entonces hay que escribir cada cosa, me dijo, que no me dijo, cuándo me lo dijo, la hora. Nos va a servir mucho después. Yo inicié un proceso legal y aún estoy en el proceso legal. Entonces nos va a servir para eso, pero además para desahogarnos y ver en perspectiva, porque cuando uno escribe, sí es verdad, se hace más real, pero nos aclara, ¿era yo o era el otro? Y lo otro fundamental es contar con la familia, contarlo, hablar con los papás, con el marido, si es que lo hay, con las amigas, para verlo en perspectiva. La contención es fundamental. Y ahora cuando nosotros conocemos este caso, es el primero, Clarisa, que surge de manera muy natural. Pero quiero aprovechar a la Maca Venegas, porque ella con su experiencia también nos puede decir dónde está la delgada línea que nosotros podemos aguantar, a lo mejor ya la convivencia y todo. No todo es miel sobre hojuelas en el trabajo. Pero
pero quizás hay algún punto en el que llegamos, en que tenemos que darnos cuenta, es como que esto no es normal. Sí, lo que pasa es que, Pri, de verdad que Clarisa querida, te saludo además, aprovecho a saludarte, pero lo que más me llama la atención de tu historia, que lo encuentro de una crueldad atroz, o sea, moverte de tu lugar de trabajo, de donde tú estabas, ¿no es cierto?, solamente por estar esperando guagua. Y la verdad que hay un segundo punto que es el que más me llama la atención, el revelar tu intimidad, revelar tu intimidad con tus compañeros de trabajo, con tu equipo, porque tú hablaste con tu jefe para contarle esta buena noticia para ti a nivel personal tuyo, de tu vida íntima, de tu vida privada, y resulta que él lo divulga para justificar una acción al interior, un cambio de posición dentro, ¿no es cierto?, del equipo, pero él podría haber dicho otra cosa, no tenía por qué divulgar algo que es para ti íntimo. Entonces esa es una vulneración de un derecho fundamental, que es nuestro derecho a la vida íntima, a la vida privada, que es una garantía constitucional y un derecho fundamental de las personas, porque no nos olvidemos que cuando hablamos del acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo, eso va y atenta en contra de la dignidad del ser humano. Pero ¿cómo nosotros defendemos eso para que no revelen nuestra intimidad? Es que, bueno, hoy día existe un procedimiento en nuestro Código del Trabajo que es justamente la posibilidad de denunciar una vulneración de un derecho fundamental. Y esto está claramente dicho en nuestro Código del Trabajo. O sea, esto no es una interpretación mía, es tal cual. Existe una tutela justamente laboral de nuestros derechos fundamentales. En este caso, tú fuiste vulnerada en un derecho fundamental, que es el derecho a tu intimidad. Porque uno podría decir, bueno, a ver, mi contrato de trabajo dice que puedo, ¿no es cierto?, estar frente a cámara, y quizás también puedo no estar frente a cámara. No necesariamente, ¿no es cierto?, tu función era esa. Quizás tu contrato decía que eras periodista y tenías ciertas funciones, que podías hacer frente a cámara o no. Por lo tanto, quizás moverte dentro del equipo y que te asignaran una función distinta, quizás eso no era una vulneración respecto a un derecho fundamental. Pero lo que sí yo puedo distinguir claramente en tu caso, Clarisa, es que acá se filtró una información que era de tu vida íntima. Tanto es así que después, lamentablemente, tú pierdes a tu guagüita, y cuando vuelves a tu lugar de trabajo, todas las personas, el resto del equipo, te preguntaba por esa situación. Y tú tuviste que cargar con ese dolor de decirle a todas las personas, a tus compañeros de trabajo, que esa realidad ya no era así. Entonces, creo que ahí hay una vulneración tremenda a una garantía, ¿no es cierto?, constitucional, que es tu derecho fundamental, el derecho a la intimidad. ¿Y cómo se denuncia eso? Se pasó a llevar. ¿Cómo se denuncia? ¿Dónde? Se denuncia a la Inspección del Trabajo. Tal cual. Y para eso existen 60 días desde que ocurre el hecho. Y obviamente hay un en el fondo, lo ha dicho la Dirección del Trabajo, hay que cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad, es decir, que se cumpla dentro del plazo, los 60 días desde que ocurre el hecho, que además tenga argumentos y fundamentos plausibles. En este caso tú podrías haber comprobado, ¿no es cierto?, con tus testigos, con tus compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, de que efectivamente fue vulnerado tu derecho a la intimidad. Y por supuesto habría una sanción entonces para ese empleador. Quizás ni siquiera podrías haber vuelto, quizás te hubieran tenido que indemnizar, y quizás si no quieres volver a ese lugar de trabajo tampoco vuelves a trabajar en ese lugar de trabajo, pero al menos se te tendría que haber indemnizado. Ahora es tu historia, no la mía. Cuéntanos un poquito, cuéntale a la Pri y a la gente que nos está viendo hasta ahora, ¿dónde trabajabas tú? ¿Cómo comienza tu acoso laboral? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Y gracias por la oportunidad. De hecho, muy poca gente se atreve a hacer esto masivo. Hola. Y denunciar. De partida yo denuncié con mucho miedo, pero fue fines del año, que corresponde al mes de diciembre. Claro, el tema de los testigos era clave, pero primero, ¿dónde? No es necesario que digas el nombre de la empresa, pero ¿en qué rubro trabajabas tú? En un ámbito escolar. Ya me desempeñaba dentro de mi profesión. Sí, soy trabajadora social. Y efectivamente, claro, lo que conlleva este trabajo es el cumplimiento de ciertas normas dentro de este lugar, entrevistar a los apoderados, trabajar en equipo con lo que es los profesores y alumnos. Bueno, esta persona empezó el hostigamiento constante, me prohibía hablar con los profesores, me prohibía tener acceso a ciertas reuniones, si teníamos reuniones con equipos externos multidisciplinarios. Efectivamente, me controlaba constantemente, me llamaba. Espérame, que parece que está sonando tu celular. ¿Están viendo la tele por seguramente? Favor, ahí. Ya. Sigamos. Sí, estamos en vivo, por favor, estamos en vivo, no la interrumpan. Efectivamente Sí, ya. Y lamentablemente, claro, empezó este agotamiento constantemente. Me llamaba por teléfono, incluso los fines de semana. Mi teléfono era a disposición de ella. A todo esto caí con un estrés heavy, grande. Bueno, lamentablemente estuve con psicólogo, psiquiatra, donde mi diagnóstico tuvo que ser revelado debido a la obligación que ella me sometía en ese momento. Entonces, no solamente ella sabía mi diagnóstico, sino todo el entorno.
Entonces fue complicado, en algún momento tuve crisis de pánico provocada por ella dentro del lugar de trabajo también. Lamentablemente muchos eran testigos, pero no todos se atreven a decirlo. Claro. Mucha gente también fue despedida, aquellas personas que sí me prestaron testimonio en ese momento, y al final se presta esto para vulneración. Es terrible porque nadie entiende cómo uno se siente. Yo llegaba a fumar 20 cigarros diarios, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana solamente fumaba 4 cigarros en el trayecto, porque decía, ¿qué me va a tocar hoy día? ¿Qué voy a pasar hoy día? En ese momento tenía fuero maternal, digamos, estos permisos especiales. Ella no me dejaba salir antes del colegio a ir a buscar a mi guagua, entonces lamentablemente tenía que contar con redes externas para que hicieran el retiro de mi bebé. Y también un percance, también estuve embarazada en ese momento y lamentablemente ante toda esta situación tomaba calmantes constantes. Entonces efectivamente me hizo mal para mi guaguita y todo. Y en ese momento tuve una frase muy fuerte que me dicen, ¿lo puedo decir? Sin miedo. Me dice, sí, me dice, ¿qué se siente estar volada y drogada? Un ansiolítico para el estado de estrés que yo estaba, uno no está drogado. Era una ayuda para yo poder estar ahí. Anulaban completamente mis funciones laborales, me exponían más de la cuenta. Mi escritorio estaba en un rincón de este lugar, entonces no era visible para nadie, en absoluto. Entonces es muy triste vivirlo y hoy en día, bueno, llevo 2 años de tratamiento, amo a mi psicóloga, ella me ayudó a salir adelante y superar esto. Y por esa razón estoy contenta de compartir mi experiencia y que la gente también se atreva. Digamos, está el temor obvio, porque corremos el riesgo de que nos despidan. Pero ¿quién ve la salud mental de nosotros? ¿Quién ve nuestra familia? Si mi esposo lo pasaba muy mal porque era testigo, mi guaguita también. Y mi ambiente familiar, yo muchas veces lloraba en la mañana y mi esposo me tenía que levantar de la cama para que yo fuera a trabajar, porque no era capaz de ir a trabajar. Entonces, tratar de lograr que esto no se vuelva a repetir y que la gente que es testigo, que no lo normalice. Porque lamentablemente dice, sí, es el jefe, sí, es que él tiene autoridad sobre ti. Pero no es así. Digamos, yo firmo un contrato, pero también tengo mi vida privada. Claro. Y eso ella lo pasó a llevar muchas veces. Mis licencias médicas nunca fueron respetadas. Siempre me hacía el hostigamiento, que necesitaba esto, necesitaba lo otro. ¿Cuándo volvía? ¿Qué tengo realmente? Para que tenían que saber la parte general del colegio. Entonces, y eso, perdona, que quiero aprovechar a nuestros especialistas también, que está la Maca ahí. ¿Es legal siquiera que a ti te llamen durante la mitad de tu licencia médica, que te pidan cosas del trabajo durante la licencia o te obliguen a informar del diagnóstico? Sí, la verdad que no, para nada. La obligación del trabajador es obviamente presentarle a su empleador dentro de plazo la licencia médica, que es la notificación por la cual el empleador sabe y conoce que se va a ausentar el trabajador por tal y cual periodo y va a conocer cuál es la causa. A mí lo que me llama la atención, Clarisa, en esto es cuál es la razón por la que Naldi era maltratada por su empleador. ¿Qué le decía o qué es lo que ella intuye o sabe de esa situación? Porque llama la atención eso. Ella, digamos... Sí, mira, en lo personal ella tenía un tema como con la moral. Todos sabemos que la educación tiene que ser laica. Entonces ella como que exponía sus normas, sus reglas. Entonces cuando ciertas cosas no le parecían, pues lamentablemente ocurrían cosas, nos hacían callar. Si teníamos una reunión con X personas, teníamos prohibido preguntar, porque todo el equipo era cómplice de ella. Quiero destacar algo. Ella era contra de todo lo que es la diversidad sexual, niños trans y todo eso. Entonces ella, cuando fue a Orlando Jiménez a presentar su proyecto y todo lo que significa la inclusión escolar y todo con este tema, ella esconde este documento, no lo deja visible. Entonces yo también hice una denuncia por discriminación, porque ella ahí empezó el juego. Exactamente. Entonces ya yo tenía una reunión con tal organización, me llamaba, pero te juntaste, me dijeron que hablaste tal cosa de mí, y yo, claro, llegaba a mi casa y decía, yo hablé con esta persona, pero si yo no hablé con ella, pero ¿qué pasa? ¿Estaré mal yo? Porque al final uno empieza a cuestionarse, ¿es así? ¿Pasó esto? Entonces al final era tanta interrogancia hacia mí misma, que en un momento una amiga me dice, no, basta, esto no es normal. Y ella siempre, esta es una frase muy clara, yo te quiero mucho y te quiero cuidar de tu entorno laboral, no todos tus compañeros son tus amigos. Entonces, claro, yo tenía temor a hablar con alguien, de escribir algo, era constante temor, todos los días me levantaba y me acostaba. Llegó un momento que dormía 1 hora diaria. Qué increíble cómo va repitiendo. El estrés, la angustia, las crisis de pánico, de esto. Y eso nadie lo repara, digamos. Lamentablemente tuve que ocupar las redes personales, invertir en un buen psicólogo, psiquiatra,
bueno, la inspección del trabajo. Tenía hasta temor de denunciar, porque ella me decía que tenía tanta poder en este lugar que podía despedir a cualquiera. Entonces era constante. Yo no me atrevía a hablar nada. ¿Cómo consigues testigos así? Exacto. Y lamentablemente se bajaban mis testigos por temor a lo que era el despido futuro. Claro. Y teniendo tanto poder también puede hacer que la persona que sea testifique lo que sea sobre ti. O sea, pueden inventarte cualquier cosa. Y así fue. Sí, efectivamente, digamos, puedo tener toda la evidencia, pero ellos tienen también el derecho de defenderse cuando nos presentamos a una audiencia, a un juicio laboral. Entonces ha sido súper complejo llevar esto a término. Naldi, el proceso yo me imagino que es muy complejo, que incluso puede ser angustiante, doloroso, te genera más inseguridades porque no sabes qué es lo que va a pasar con tu caso. ¿En qué quedó todo esto? ¿Y cuál es tu situación actual? Actualmente, ya, sigo trabajando, pero a mí me removieron del lugar de trabajo. Esa fue una de las primeras condiciones que tuve. A mí me cambiaron de trabajo. Sí, fui removida. Ya. A ellos no. Ella, digamos, no sé si a fortuna por ella, no sé, pero ella no. Sabiendo que todo lo que estábamos pasando en ese momento, que era verdad lo que decía, nada. Actualmente también estoy con tratamiento psicológico, porque esto no es llegar y superarlo. Es complejo, porque de hecho cuando me acuerdo igual me da mucha pena, angustia. No quiero que nadie más lo vuelva a pasar y tampoco yo me lo merezco pasar. Naldi, dígame. En algún minuto, claro, tú dijiste necesito un apoyo psicológico. ¿Qué fue lo que gatilló eso? ¿Cómo te sentías tú en lo personal? Y así también incorporamos a Bárbara para que nos ayude también a entender tu caso, porque hasta ahora sigues con tratamiento psicológico. Efectivamente sí. Ya, ¿qué te pasaba? Sí, sigo. No estoy de alta. Bueno, cuando comenzó todo esto fue un cuestionamiento. Primero que nada me empecé a autocuestionar. ¿Estará correcto lo que estoy haciendo? ¿Tiene razón? A lo mejor ella realmente me quiere cuidar de estas personas. Luego, mi insomnio era constante. No podía dormir, no tenía nada. Empecé a bajar mucho de peso constantemente. No te da ni hambre. No tenía ni fuerza ni para levantarme, eran llantos. No, lloraba en el baño de este lugar de trabajo donde trabajaba. Lloraba horas, si podía estar una hora, estaba la hora ahí porque no quería entrar a ese lugar. Y luego empezó la falta de apetito, mi ansiedad por fumar, era constante. Eso es lo que más me marcó porque empezó a doler mucho el pecho. Claro, si estoy fumando 20 cigarros al día era demasiado también. Y eso dijo ya basta, porque todos tenemos un límite. Y una vez me dijo mi esposo, yo quiero a mi mujer con vida. Mi hija quiere tener a su madre. Entonces, eso me impactó y fue tan fuerte que dije, no, esto se tiene que denunciar. Esto no es normal. Sí, no solo por ti, también por tu familia. Pasando por estas cosas. Sí, Naldi, quiero que te quedes aquí con nosotros, quiero que escuches el programa, quiero que estés atenta porque vamos a seguir escuchando testimonios y así también los vamos a ayudar, no solamente con herramientas legales, también psicológicas. Es importante compartir experiencia. Tenemos un llamado telefónico, ¿aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, hablas con Marisol. Marisol, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te podemos ayudar? Hola Priscila, hola al panel. Mi esposo fue el que sufrió de acoso laboral por muchos años. ¿Ya? Y yo lo viví, así que fue muy, muy terrible. Una persona ya con vasta experiencia de trabajar por 30 años en una empresa y verlo llorar por maltrato de parte de su jefe fue muy devastador para nosotros, para mí como esposa, como con mis hijos, lo vivimos así como muy mal. Y difícil de tomar la decisión de romper ese círculo vicioso, porque igual el trabajo te da una estabilidad económica que es difícil de poder decir renuncio o voy a hacer una denuncia, porque se depende de ese trabajo. Claro. Y mi esposo como siempre fue como muy correcto, siempre con la verdad. Cuando decidió solicitar ayuda, que se dirigió a Recursos Humanos, la gerente de Recursos Humanos le dice, ¿tú tienes problemas en tu casa? ¿Tú tienes problemas con tu esposa que trae los problemas al trabajo? Así que esa respuesta fue así como muy inesperada y poco entendible, que de la persona que supuestamente tenía que ayudar
trataron de hacer como todo o nada y revertir la situación como que el problema era él. O sea, no era esta persona que causaba este maltrato. Marisol, yo me imagino que era muy angustiante ver a tu marido llegar todos los días del trabajo, probablemente irse al trabajo ya angustiado por la situación que le esperaba, que probablemente no era nada agradable, pero para ustedes como familia también les afectaba mucho, porque claro, no es llegar y renunciar y finalmente eso es lo que te ata y te mantiene ligado a ese trabajo, porque sería súper fácil decir, ay, ¿por qué no renunció? Porque llevaba ¿cuántos años allí? ¿Cuántos años de indemnización iba a perder? Entonces también ustedes dependían, ¿cuántos hijos tienen ustedes que tenían que sacar adelante? 2 hijos estudiando. Claro. 2 hijos, así que era difícil de tomar la decisión en ese momento de decir, ya, hasta aquí nomás llegamos por un tema de salud, porque al final se transforma en un tema de salud. ¿Él terminó renunciando? No quiso él denunciar. ¿Pero renunciar? Él renunció. ¿Después de cuántos años? De 30 años. Y se fue sin ni uno. De trabajo. Negoció su salida. Ya. Él negoció su salida, perdió muchos años, perdió mucha plata, pero en el fondo ya tú piensas, no vale la pena la plata, vale más la pena de su integridad física. Marisol. Le dio una alopecia tremenda. Y en medio de todo el proceso. Claro, porque el cuerpo empieza a resentir todo eso. Claro que sí. El doctor le dice, renuncia. O sea, estás bajo estrés, por supuesto que estoy bajo estrés. Le dijo, tengo un... Cortemos por lo sano y esta es la solución, en el fondo. Claro. Nos preocupamos de tu salud o del ingreso familiar, que depende de ese trabajo. Pero te quiero preguntar, ¿a qué se dedicaba tu esposo? Porque en algún minuto lo planteamos también en el programa, que muchas personas tienen el sueño de desempeñarse en distintas funciones y para eso se preparan o hacen cursos o estudian, ¿cierto? Pero lamentablemente les toca un jefe que les hace la vida imposible y ese sueño se transforma en pesadilla. ¿A él le gustaba su trabajo? A él le encantaba su trabajo. Igual él trabajó en una empresa... que él aprendió un oficio, porque él no tiene una profesión. ¿Qué hacía? Él aprendió un oficio y él creció en esa empresa. Ya. Creció y pasó por muchos puestos. Y cuando ya llegó a un puesto ya más de supervisor, ahí tenía este contacto directo con este personaje que era una persona muy destructiva. Él era una persona maltratadora y todavía él es igual. Mi esposo decidió salir de ahí por un tema de salud, cuando ya llega a la casa un día diciendo, si yo no salgo de ahí, este caballero me va a matar. Fue cuando Pero qué increíble. ¿Por qué él no quiso denunciar? Porque siempre hizo las cosas bien, mucho agradecimiento a la empresa, porque gracias a Dios y a ese trabajo nosotros logramos cosas en nuestra vida, en nuestra casa, el estudio de nuestros hijos, y él siempre fue como muy leal. Es que tú has tocado un tema muy importante, que en el fondo ese enojo no va contra la empresa. En general las personas están agradecidas de que la empresa les haya dado trabajo, las posibilidades de crecer en lo personal, en lo profesional, como familia, ¿cierto? Si el tema es cuando dentro de esa empresa hay un funcionario que es quien te hace la vida imposible. Entonces, por eso es importante preguntarte a ti, más allá de irse en contra de la empresa, ¿por qué no se denunció a esta persona? ¿Tanto poder tenía? Sí, él tenía como una barrera de contención, era como no se podía llegar a él. No, nadie lo tocaba. A ver, dame un segundo. Gusto de saludarte, te habla Macarena. Lo que pasa es que Hola, igual, Macarena. te puedo decir algo, escuchando tu historia, lo encuentro tan valioso, porque yo creo que, bueno, representa a muchas personas que sufren, ¿no es cierto?, constantemente este acoso laboral. Pero el caso de tu marido, que está tan agradecido, ya lo decía la PRI, de la empresa, qué importante sería para esa empresa saber que tiene dentro de sus funcionarios una persona que no está haciendo bien su trabajo, una persona que seguramente hoy día no está tu marido, pero seguramente hay otros subordinados bajo esa
esa autoridad, ¿no es cierto?, bajo esa jefatura, que también lo están pasando mal. Entonces, hoy día en que incluso tu marido ya no es parte de esa empresa, decide incluso renunciar, negociar su salida, perder años de servicio, ganar menos plata, recibir menos plata, que esa empresa sepa que esa persona está haciendo muy mal su trabajo, porque uno va al trabajo, imagínate las horas que gastamos en el trabajo, más de 8 horas muchas veces al día, entre los traslados, ¿no es cierto?, es donde estamos todo el día. Entonces, de repente, una forma, ¿no es cierto?, aunque no sea para recuperar plata ni nada, genuinamente informarle a esa empresa que esa persona está haciendo mal su trabajo, Marisol. Sabes que se hizo, y todo el mundo sabe, todo el mundo conoce la situación, como es el señor con... Claro. Así es, eso todos lo saben en la empresa y se normalizó, así como diciendo, ustedes saben cómo es él. Sí, es que sabes que pasa, yo creo que pasa por una condición de rendimiento, porque quizás la persona es tan capaz laboralmente para esa empresa que todo lo personal o las relaciones con los funcionarios pasa a segundo plano y es mejor hacer vista gorda porque les sirve. Yo creo que por ahí también pasa este círculo de protección hacia esa persona y por eso a muchas personas les cuesta mucho denunciar. Pero Bárbara, tú nos puedes ayudar también, porque ella está muy angustiada incluso todavía al momento de recordar lo que vivía con su marido, de ver que se iba angustiado, que volvía llorando. Los hijos también lo veían así. Entonces es imposible que esto no repercuta en la vida familiar. Es totalmente imposible. Yo lo viví en carne propia. Uno llega y es muy desgastante, muy desgastante. Ahora, hay que, como ordenando un poco el escenario, lo que le pasó a Naldi, lo que le pasó a él, tiene varias características comunes, que es, por ejemplo, primero el aislamiento. Lo digo como para que estemos alerta en la casa, porque nos lleva a tanta confusión el ¿seré víctima o me estoy pasando películas de más, digamos? Entonces, el tema de otra cosa, hacerlo en privado. Por ejemplo, Naldi la aisló de tal manera que le habló mal hasta de sus compañeros de trabajo. ¿Eso qué te hace a ti? Tu jefatura te dice tus compañeros te pueden traicionar. Entonces uno se repliega. ¿Qué pasa con eso? Te aíslas y pierdes toda posibilidad de comentarlo con otros. Claro, que sería atraer a toda tu comunidad contigo. Claro. Entonces, cuando ya pasa tiempo, porque ese es el otro tema, la reiteración nunca inferior a 3-4 meses. No es solo un hecho que, el jefe amaneció mal, me retó, yo me olvidé algo. Todos cometemos errores, está bien. Pero esto tiene una intensidad y una periodicidad definida. Cuando pasan 6 meses y tú ya estás una y otra vez, y haces la disciplina, y lo que te estoy recomendando es escribirlo, ahí de inmediato tú tienes que saber que en realidad tomas la decisión de denunciar o no denunciar. Porque es insostenible. Es totalmente comprensible que él haya renunciado. Nosotros podremos decir, pero ¿cómo? No se aguantó 30 años, perdió mucha plata, como dice la amiga. Pero así toda la empresa se portó bien con él al momento de hacer una salida negociada. Sí. En el fondo por eso, a veces contra una sola persona yo que creo, genera tanto daño. Sinceramente, que lo hicieron pensando que quizá demandaba. Y uno, como está tan agotado del acoso, la persecución, el maltrato, el ninguneo, el aislamiento, la hostilidad permanente, y cuando tu grupo y entorno laboral se aleja de ti, porque es como que uno tuviera peste, pierdes todas las amistades cercanas que parecían tus amigos, que al principio era, ay, pobrecita, y después no aparecen nunca más. Falta mucha compasión en nuestro entorno laboral, porque cuando una cosa es ser empático, pero otra cosa es ser compasivo, y eso te hace cargo, te ayuda, te orienta, te trata de sacar de ahí, y no existe en el ambiente laboral. De Iván dice, ¿qué sucede cuando un funcionario público sufre acoso laboral? Sí, muy buena pregunta, porque hay que recordar que el Código del Trabajo rige la relación, ¿no es cierto?, del contrato laboral entre privados. Y para los funcionarios públicos existe el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Importante es decir que fíjense que este tema del acoso laboral también está incluido en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales. Así que también tienen sus vías para denunciar. Ya, pero es que en ese caso, entonces, ¿qué ocurre? ¿Se sigue una misma... Exactamente lo mismo que en el Código del Trabajo, pero en el fondo lo importante es decir que así como está definido lo que es el acoso laboral en el Código del Trabajo y el acoso sexual, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo, que son dos acosos distintos. Uno tiene que ver con el hostigamiento, con la humillación del compañero de trabajo o desde el empleador hacia su trabajador. Lo mismo ha sido incorporado también en los estatutos administrativos. Entonces, da lo mismo donde se acosa, lo importante es que sea, en el fondo, que se pueda denunciar.
Pero se adoptan son las mismas consecuencias, se adoptan, no sé, los mismos cambios si es que se necesitan. Se pueden hacer denuncias, se puede en el fondo el trabajador obtener indemnizaciones, en el fondo exactamente lo mismo. Mira, está integrado para que el funcionario público tenga las mismas herramientas que el trabajador que se desempeña con su contrato de trabajo en el mundo privado. Sin embargo, yo creo que hay que dejar súper claro que en el ámbito público o privado la denuncia va y corre de todas maneras. Ya. De todas maneras. ¿Tú denunciaste? Sí, denuncié. Estoy en un proceso legal tremendo. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Hace cuánto un año. tiempo? ¿Cuánto puede durar un proceso así? Un año. O sea, Sí. ya está a punto... Ahora, en el tema laboral es mucho más rápido que en otras causales, digamos, pero el tema laboral, no, un año. Yo llevo un año. Tengo juicio el próximo mes. Oh, Sí. Bien. Tú nos Al tienes que fin. contar el resultado de ese juicio. ¿Ah? Nos tienes que contar el resultado de ese juicio. Sí, Maca, Sí. habitualmente duran un año, podría ser más corto y sobre todo también te quiero preguntar Podría ser cuando... más corto. Sí, Cu- 6 que- meses se supone. seis que meses. Una vez que podría se tienen ser, las conclusiones, no necesariamente se tiene que despedir a una de las personas. No Se pueden necesariamente. reubicar, pero es que cuando nosotros hablamos ya de reubicar, cuando trabajan en el mismo espacio, que es difícil es reubicar, a veces no siempre está la posibilidad de reubicar. Ahí Súper hace difícil. falta el trabajo psicológico y a veces, la mayoría de las veces psiquiátrico de las personas, porque si no, o sea, volver a la misma pega, Sí, po. con la misma gente que te acosó, que te agobió, que te ninguneó, te hostigó, es muy difícil. Se puede. Porque ¿sabes qué? Yo Sí, no pero puedo dejar yo creo pasar que el tiene tema. que ser como producto de un proceso, en el fondo como de un por proceso supuesto. en que en realidad si se va a reubicar a la persona dentro, ¿no es cierto?, de la misma empresa, pero va a seguir con las mismas personas, o sea, es como cambiar Claro. al alumno del banco, en el Claro. fondo, o sea, es como que al final Claro. no está en la misma oficina, pero quizás está en la otra oficina, pero en algún momento se lo va a encontrar, entonces finalmente también el empleador ahí tiene que tomar algunas decisiones, creo yo. Ahora, la denuncia es fundamental sobre todo porque somos víctimas, ¿cierto? Sí, es verdad, hay que reconocerlo. Somos víctimas de un proceso de acoso que nos ninguneó y nos mermó la autoestima. Sin embargo, si denunciamos, seguimos siendo víctimas, pero víctimas que hacemos frente. Y eso es terapéutico. Mira, ya, vamos a ver otra pregunta que llega también a través de WhatsApp en esta oportunidad. Hola, ¿puede explicar en qué consiste la tutela laboral? Qué buen Estoy tema. viendo sí el programa. Y Sí, está esto muy bien que vea el justamente. programa, así que atención con la respuesta. Este procedimiento de tutela laboral es justamente lo que hablábamos al comienzo del programa respecto de la historia de nuestra compañera Clarisa Muñoz y, por ejemplo, de su derecho a la intimidad. La verdad que este procedimiento lo que busca justamente es que las personas que se sientan pasadas a llevar por vulneración de algún derecho fundamental puedan en el fondo acogerse a este procedimiento e ir, ¿no es cierto?, dentro de plazo que, como les comentaba, son 60 días, ir a la inspección del trabajo y decir, yo me siento vulnerado, por ejemplo, en mi derecho fundamental de derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, mi derecho a la intimidad, en mi derecho a la libertad de culto, de religión, mi derecho a la libertad de expresión. Todos estos derechos se pueden denunciar por esta vía de la tutela laboral. Ya, hay otra pregunta. Mira, dice, mi consulta, ¿existe el autodespido por estos motivos? Ya que en lo personal también me afecta en lo laboral y emocional, ya que no siempre se puede conseguir una licencia como corresponde. Sí, la verdad ¿Existe? que sí, la verdad que esta es una... Justamente la idea del autodespido, ¿no es cierto?, es cuando finalmente el trabajador se siente afectado, en este caso por acoso laboral, ¿no es cierto?, de manera reiterada, de manera persistente, en que no ha podido solucionarlo. Existe la vía, ¿no es cierto?, como hablamos recién, de iniciar este proceso de cautela de derechos fundamentales, pero también podría argumentar el autodespido y luego probar en ese juicio que se tuvo que autodespedir, no porque él quisiera dejar su trabajo, no porque él en el fondo no quisiera continuar en ese trabajo, sino porque había una relación muy hostil e inhóspita con su empleador, que finalmente lo llevó a tomar la decisión del autodespido. ¿Cómo una persona se autodespide? En realidad presenta en el fondo una denuncia a la inspección del trabajo y le dice, bueno, señor inspector del trabajo, investigue esta situación, ¿no es cierto?, que está ocurriendo, que es por estas y estas causales, pero yo no voy a volver a mi trabajo. Pero no voy a volver a mi trabajo porque yo no es que no quiera... ¿Y qué pasa No con es que la no quiera, indemnización? claro, No es que no quiera ir al trabajo, que no, cumplir mi mi empleador horario, no me lo permite pero- ni me está ofreciendo todas las garantías para seguir y desempeñar mi Exacto. trabajo. Ya, pero ¿qué pasa con el finiquito, con el pago de lo que ellos llevan trabajando? Es que el finiquito se va a ver en el juicio, eso Sí. es lo interesante.
interesante. Sí. El finiquito, No le sigue pagando por lo bien. tanto, Pero le va a en general tener que ganan. se va a seguir devengando las remuneraciones, en el fondo las cotizaciones sociales, entiéndase, ISAPRE, FONASA, Hasta que termine AFP, la investigación. hasta que efectivamente, ¿no es cierto?, se termine el contrato. No porque yo me autodespida en el fondo, eso se paraliza, sino que finalmente, y eso también compete al empleador a investigar sobre esta situación y ver y presentarle un finiquito. Puede también inmediatamente el empleador decir, bueno, prefiero presentarle una propuesta de finiquito a esta persona y en el fondo ofrecerle algo ¿Y también. cualquier hacer el persona se proceso. puede autodespedir? En mi... ¿Cómo? ¿Cualquier persona se puede autodespedir? O sea, si tiene los argumentos Claro. y los fundamentos, claro, no es que cualquier persona pueda autodespedirse. O sea, en el fondo estamos hablando de casos muy excepcionales Por en que va a tener que ir a probar también, tanto en la inspección del trabajo como en la justicia laboral, de que existen argumentos válidos y fundamentos para haberse autodespedido, ¿no es cierto? Entonces, tendrá que tener claramente las pruebas Por para supuesto. poder en el fondo acreditarlo frente al Mira, tribunal. Y en nuestras redes sociales están que arden. Han llegado muchos mensajes a través de WhatsApp, muchas preguntas, así es que atención Maca, atención Bárbara, porque vamos a empezar a leer los mensajes a partir de ahora. Consulta, ¿el acoso laboral puede ser entre pares o se califica siempre de un superior jerárquico? Súper No. buena pregunta, ¿Sí? súper buena pregunta, porque hay dos tipos. Está el acoso laboral vertical, que es del empleador hacia el trabajador, o también el acoso laboral horizontal, es decir, entre pares, entre trabajadores. Así que existen de los ambos y ambos pueden ser denunciados. ¿Cómo es entre pares? O sea, ¿quienes cumplen la misma función exactamente? Claro, entre trabajadores. Por ejemplo, no sé, yo trabajo contigo, ¿no es cierto? Yo siempre te estoy molestando, te estoy hostigando, te estoy acosando, te estoy diciendo cosas feas, estoy en el fondo denostando tu trabajo, y entonces se puede denunciar siempre. De hecho, cuando es un acoso en el fondo que es horizontal, es decir, entre trabajadores, lo usual es que uno vaya a denunciar al empleador para que el empleador busque una solución. Ahora, si es vertical, no existe ninguna opción que el trabajador no va a ir a denunciar al propio empleador que lo está acosando. Tiene que ir a denunciar necesariamente a la inspección del trabajo. Ya, a ver, ¿y qué hacemos con ese compañero que nos molesta, que nos hostiga, Bárbara? ¿Cómo No. reaccionamos? Habría que ir hacia arriba, es todo al revés, hay que ir hacia arriba a denunciarlo también, con la jefatura por supuesto, denunciar en la inspección del trabajo, eso en ese momento no está, tienes que primero justificarlo, pero es típico que tus pares siempre te están hostigando o pidiendo más de la cuenta o exigiendo más pega y no pudiendo desarrollarla tú. No, Sí, sí, es que a veces pero, no basta pero con hay que denunciarlo de todas sentarse a maneras. conversar. Qué difícil uno puede decir, no, siéntate a conversar con él. No, hay que quejarse con la jefatura cuando Sí. eso está pasando, porque habitualmente te piden más pega. Yo creo que la gente en la casa se identifica, porque es como, ay, pero ¿por qué no hiciste esto? Es que no me llegó. Y además después se produce O una te echan la triangulación. Se produce una triangulación y te echan la culpa, van donde la otra jefatura a decir que, pero es que no me pasó la pega, no me pasó el insumo Claro. técnico, Qué difícil. teórico, lo que